país entero, sumido en una rotunda quiebra, en una crisis sin precedentes, en un caos absoluto. ¿Qué tamaño es el que ganaría más? ¿El que nos encarceló o el que lo recuperó y frenó la crisis financiera más grande de toda la historia? Existen personas tan buenas en sus profesiones que pareciera que hubieran nacido para ese trabajo en específico, pues en esta vida hay profesiones que uno no escoge, sino que lo escogen a uno. Y un ejemplo perfecto sería el de Sergio Marquina, el profesor, el cual su inteligencia, planes y actitudes para el crimen no vienen solo desde su interior, sino que estamos hablando de una herencia familiar, un deseo interno que solo le permite aceptar la victoria. Es por eso que el día de hoy analizaremos los detalles de la parte final de su vida criminal y de los sucesos relevantes transcurridos durante la quinta temporada. Y como yo sé que no quieres perderte ningún detalle, es importante que te pongas cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hablaremos de Sergio Marquina, el profesor de la serie La Casa de Papel. Este es el cuarto de una serie de videos hablando sobre el profesor. Sin embargo, este video es independiente y el foco estará puesto en las revelaciones de la quinta temporada y cómo esto afecta al resto de la historia. Pero si quieres disfrutar de toda la historia de Sergio Marquina desde el principio, te voy a dejar el link por aquí arriba. Ya sabes, para que te lleves la experiencia completa. También si te gusta este tipo de contenido puedes apoyarlo suscribiéndote y activando la campanita. Además que no te vayas sin dejarme tu pulgar arriba. También es mi deber informarte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler. Así que sin más dilación, vamos a la acción. Sergio, ¿tú por qué estás planeando un robo? A mi padre como que le pega, ¿no? Pero tú con los conocimientos que tú tienes... Sergio Marquina, o como mejor lo conocemos nosotros, el profesor, ese tipo de personaje que se adapta al estereotipo de persona intelectual, pero que no solo se muestra como un hombre inteligente, sino como alguien que quiere cumplir por medio de su inteligencia los logros y ambiciones que su padre y hermano en vida no lograron, pues en el fondo su propósito final no es solo el dinero, sino lograr obtener la victoria sobre su peor enemigo. Pero... ¿quién es este enemigo? La quinta temporada de esta serie nos reveló que el mayor enemigo del profesor es nada más y nada menos que el mismo Estado y sus leyes. Pues aunque de adulto sabía que su padre era un ladrón, el recuerdo que realmente permaneció en él fue el del día de su muerte. Pues para él su padre era un héroe, pero de niño tuvo que ver cómo su padre moría frente a sus ojos. No por el hecho de haber robado un banco, sino porque para él era más importante que su hijo no lo viera rendirse. Y al recibir ese disparo por la espalda, Sergio lo vio como una humillación hacia su padre. Es por eso que dedica toda su vida en tratar de conseguir el sueño de su padre, pero mientras que él quería cumplir con este sueño, su hermano tenía un plan mucho más ambicioso: asaltar la reserva de oro del Banco Nacional de España, plan que Sergio consideraba imposible, además que su principal objetivo era asaltar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pues para él no solo se trataba de un robo, sino humillar al Estado imprimiendo su propio dinero imposible de rastrear, mostrando en el proceso que era capaz de jugar con las leyes y protocolos usándolos a su favor, como si se tratara de un simple juego de ajedrez. Nuestro botín habrá recorrido los 17.874 metros que separan la Cámara del Oro con el punto B. Y ahí se va a producir la lluvia de maná. ¿Estoy loco o lo veo yo solo? Sin embargo, su hermano junto con su amigo Martín le mostraron que su plan no era solo ambicioso, sino que podía ser ejecutado. Sí, en definitiva, sí existía una forma de poder robar la reserva del oro del Banco Nacional de España. Solo faltaba algo que le tocaba al profesor resolver, y era cómo salir de allí con vida y victoriosos. Pues una vez que el oro estuviera fuera del banco, la salida del banco era lo que el profesor consideraba un imposible. Pero esto fue algo que no pudo resolver, puesto que su hermano sufrió una infidelidad amorosa protagonizada por su esposa y su propio hijo, lo que llevó a Andrés a querer dejar atrás todo lo que le recordara a Tatiana y a Rafael, incluido el plan de robar el Banco de España, haciendo que Andrés se rindiera hacia los deseos de Sergio para robar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en honor a su padre. Este plan lo era todo para Sergio. No solamente conseguiría más dinero del que podía imaginar, sino que al mismo tiempo lograría burlarse del Estado y vengarse por lo que ocurrió con su padre. Además que conseguiría todo esto sin dañar directamente a ninguna persona. Es por eso que al momento de ejecutar el plan de asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre era preciso que no hubiera ningún herido, pues la opinión pública debía estar de su lado. Ellos no eran simples ladrones, ellos eran héroes que mostrarían la corrupción del mismo Estado y robarían sin dañar a
a nadie directamente. Pero lo que Sergio nunca imaginó es que por mucho que lo planificara, por muchos años que invirtiera en cada detalle, la realidad sería muy distinta a lo que él imaginó. Sí, a pesar de haber calculado cada detalle por muchos años, jamás se imaginó que se toparía con una mujer que en pocos días lograría no solo descubrir el plan oculto detrás de este atraco, sino que se convertiría en la persona capaz de poner trabas, lo suficientemente fuertes para hacer que el plan tambaleara en muchos momentos. No calculó que se enamoraría de ella, tampoco calculó que ella descubriría que él sería el cerebro de la operación, y además lo capturaría. Pero hubo algo más importante que Sergio nunca calculó, y era el riesgo real, también la inestabilidad mental de sus propios compañeros, pues en muchos momentos ellos mismos colocaron por sus propias acciones el plan en riesgo, ya sea por errores o por decisiones personales. Pero a pesar de contar con la suerte de que estos errores no fueron lo suficientemente graves para detener el plan, a pesar de que también contar con la suerte de que Raquel se enamoraría de él y le diera más valor a sus sentimientos que a entregarlo a las autoridades, Sergio aprendería que no existe recompensa sin pérdida. Así que, vuela el túnel. ¡Una orden, soldado! ¡Vuela el túnel! ¡No lo hagas! ¡Que sí que es una orden, soldado! ¡Vuela el túnel! Pues sí, logró imprimir y robar 984 millones de euros, logró humillar al Estado dejando a sus agentes como incompetentes, logró cumplir con el sueño de su padre, pero ¿a qué costo? 3 de sus compañeros murieron, incluido su propio hermano, el cual le tocó sacrificarse para que la parte final del plan pudiera ser exitosa. Sergio no sabía sin considerar esto como un éxito, pues su hermano con el cual planeó todo este golpe no pudo disfrutarlo. Así que, motivado por su propio ego y por el dolor de haber perdido también a su hermano, Sergio se propone completar la parte final del plan de su hermano y Martín, cómo salir vivo del Banco de España y poder quedarse con el oro robado. Es allí cuando su motivación le daría la revelación. El plan había sido completado. Y no solo eso, sino que de llevarse a cabo sería el golpe al Estado y al mismo sistema más grande de la historia, logrando de esta manera poner de rodillas al mismo gobierno de España, dando honor a su hermano, quien era el que había planificado todo este atraco. Pero a pesar de que el plan había sido completado, hacía falta una cosa, una excusa para poder ejecutarlo, y es allí cuando la captura de Aníbal Cortés hace una razón lo suficientemente contundente para que el profesor llame al resto de la banda. Sí, Sergio junto a Andrés y Martín ya en el pasado habían reclutado a algunas personas de confianza para ejecutar este golpe, pero ciertamente se necesitaba de todo un equipo, gente de confianza, y ya con la experiencia para seguir sus instrucciones. ¿Quién más que la banda? Pero ya ellos estaban cada uno en sus vidas y repartidos por el mundo, además que ya no tenían la necesidad de tener que exponerse al peligro ni de robar nada, eran millonarios, y es allí cuando la captura de Río supone para Sergio la circunstancia perfecta para reunirlos de nuevo. Así que bajo la excusa de rescatar a Río, los convence para unirse a este nuevo golpe, por supuesto teniendo Sergio los medios y la inteligencia suficiente para dar con el paradero de Río, y sobre todo para sacarlo de la situación en la que éste se encontraba, pero apostó por el plan de su hermano, pues su objetivo no era solo rescatar a Río, sino dar un golpe a todo el sistema, y al mismo tiempo colocar de rodillas al Estado, para con esto poner fin a su búsqueda y captura. Pero aunque la banda estaba preparada mentalmente para volver a colocar su vida en riesgo, y aunque el plan fue elaborado pensando en cada detalle, Sergio nuevamente pasó algo por alto, y fue la misma corrupción humana, pues en esta oportunidad vuelve a toparse con una mujer inteligente, Alicia Sierra, pero a diferencia de Raquel, esta estaba dispuesta a jugar sucio, respaldada por el coronel Tamayo, el cual era igual o peor que ella. Voy a salir ahí afuera y vas a comprobar lo que te digo es verdad. Permiso para disparar. Dispara. Acorralando al profesor hasta el punto de casi capturarlo, y no solo eso, haciéndole creer que había matado a su amada. Las directrices de Tamayo hicieron que el jefe de seguridad César Gandía matara a Nairobi. Sí, este golpe era mucho más que un golpe, incluso más de lo que el mismo profesor se imaginó. Esto se había convertido en una guerra. Además, Martín y Tokio habían tenido una confrontación interna por el liderazgo, cosa que provocó que Martín fuera responsable de liberar a César Gandía, y aunque este se arrepintió de esto, Sergio tenía que
darle la vuelta a la tortilla, restablecer el liderazgo dentro del banco y controlar la situación externa, por lo cual ideó un plan donde consigue dividir a sus enemigos, provocando que el CNI y Alicia quedaran expuestos ante la opinión pública por el maltrato causado a Río durante su captura, mostrando que se habían violado sus derechos humanos, teniendo Tamayo que sacrificar a Alicia para limpiar el nombre de la institución, y esta por su misma personalidad se rebelaría contra él, revelándole al público que todos estaban implicados. Al mismo tiempo consiguió también rescatar a Raquel y meterla dentro del banco para que ella asumiera y restableciera el liderazgo de la banda. Pero justo cuando él pensaba que había restablecido el control de todo, Alicia lo había encontrado a él, el cerebro de la operación. Y es allí donde comienza a ocurrir una serie de eventos que, a diferencia del primer atraco, jamás fueron contemplados por el profesor, cosa que colocó en riesgo no solo su vida, sino también la de todo su equipo, circunstancias que lo llevaron incluso a estar hasta el borde de la derrota. Sí, Alicia no solo lo captura, sino que tiene planificado entregarlo y usarlo para poder limpiar su propio nombre, y él, al ser capturado, no le queda más que disculparse con sus compañeros. Ella le graba, lo tortura y quiere sacarle cómo sacará el oro. Además, Alicia logra frustrar el intento de rescate de Marsella y Benjamín, dejando todo el plan a merced de ella y sus decisiones. Sin embargo, por unas declaraciones falsas de Tamayo sobre Alicia y su presunta asociación con el profesor, ella se desespera tanto que rompe fuente. Y como un golpe de suerte, ella debe soltarlo para que ellos la ayuden con el parto. Pero como el profesor sabe de todo un poquito, hace de partera y al mismo tiempo retoma de nuevo el control de la operación. Solo que en este momento estaban entrando en el banco las fuerzas especiales. El profesor los ayuda desde el exterior para intentar contenerlos, pero la situación se complica, tanto que Tokio toma la decisión de sacrificarse para acabar con las fuerzas especiales. Sí, nuevamente el profesor había perdido otro de sus compañeros, y no solo eso, sino que mientras esto ocurría, Alicia Sierra aprovecha la oportunidad para poder escaparse con su hija, cosa que el profesor no podía permitir, pues esta sabía dónde estaban ocultos, colocando en riesgo todo el plan. Estoy de basura hasta el cuello exactamente igual que tú. Lo que pasa es que eres incapaz de verlo porque te crees mejor que yo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pues díselo a Tokio y a Nairobi, que están muertas por tu culpa. Así que inicia la persecución junto con Marsella, pero Alicia fue más astuta, por lo tanto no solo no la atrapan, sino que ella lo vuelve a capturar, usándolo de nuevo como moneda de cambio para poder negociar su libertad con Tamayo. Solo que mientras ella está en esta negociación, Sergio logra escapar, pero le tocó meterse dentro del mismo edificio, puesto que Tamayo había llamado por medio de una alarma a la policía, consiguiéndose con Alicia y haciendo que la inteligencia del profesor fuera su única carta disponible. Así que momentáneamente no les queda más que confiar el uno con el otro para lograr escapar. Sí, entre los dos logran burlar y escapar de todos los agentes policiales con un bebé en brazos. Y a pesar de que Tamayo había activado la operación Jaula, ellos lograron ocultarse directamente en las narices de los mismos agentes de la policía. Y fue precisamente después de esto que el profesor logra convencer a Alicia que solo tiene una salida: unirse a él y a la banda para poder asegurar su futuro y el futuro de su hija. El profesor también logra comunicarse con Benjamín, asignándole la misión de rescatarlo a él junto con Alicia de la operación Jaula, y aunque esto fue exitoso, el profesor logró ver cómo todo el plan continuó al pie de la letra, aunque él no estuvo presente para liderarlo, cosa que momentáneamente lo llena de emoción, puesto que había logrado sacar y volver a fundir todo el oro desde el Banco de España hasta el estanque de Tormenta donde estaban refugiados. Sin embargo, esta emoción no duraría mucho, y esto se debe a un pequeño detalle que desde la planificación de todo este plan el profesor jamás tuvo en cuenta. Sí, desde el principio este plan estaba en riesgo, puesto que aparte de la banda, habían dos personas que conocían la existencia de este plan, y una de ellas sabía muchos detalles de cómo se ejecutaría. Sí, hablamos de Tatiana, la ex esposa de Andrés, y su sobrino Rafael, quienes desde siempre el profesor sabía que ellos conocían el plan, y más ella, puesto que su hermano Andrés en el pasado le había revelado a Sergio que ella estaba al tanto de todos los detalles que hasta su momento habían planificado. Así que este pequeño pero importante descuido le costó muy caro al profesor, puesto que Tatiana y Rafael logran engañarlos haciéndoles creer que la policía los había encontrado, cosa que tampoco estaba entre los cálculos del profesor, puesto que ella había dejado todo preparado para que fuera imposible para la verdadera policía encontrar el estanque de Tormentas, puesto que si esto pasaba todo el plan se caería a pedazos. Es por eso que, creyéndose este engaño, el profesor decide rendirse, pues en su mente, si se daba esta posibilidad, no había más cartas que jugar,
Pero aunque después de esto se diera cuenta que solo era un engaño, ya el mal estaba hecho. Tatiana y Rafael les habían robado el oro. Y lo peor aún estaba por ocurrir. Mientras él intentaba desesperadamente encontrar la pista del oro robado, en el banco la banda estaba exponiéndose a una situación peligrosa que los llevaría a su captura. Mientras no le quedaba más que avisarle que si el CNI se entera que ya no tienen el oro, sería su sentencia de muerte. Y aunque por medio de una discusión con Raquel logra percatarse de las verdaderas intenciones de Tatiana y Rafael, mientras que está intentando recuperar el oro, pasó lo peor. La banda había sido capturada por Tamayo y Suárez. Y aunque él se había previsto esta situación, las circunstancias lo obligan a tomar una decisión improvisada. Así que le recomiendo que se busque el agujero más oscuro y profundo que encuentre, porque vamos a por usted. No va a hacer falta, Tamayo. Voy a entregarme. Me prometí a mí mismo que si la banda caía, yo caería con ellos. Pues ya era hora de ejecutar el plan final, pero si no tenían el oro, todo por lo que había luchado había carecido de algún significado, pero también sus compañeros estaban en peligro, así que contra todo pronóstico decide encargarle a Alicia Sierra la tarea de encontrar el oro junto con Benjamín y sus hombres, mientras que él pondría en marcha el plan final, el plan que daría el golpe más bajo al cual un país entero pudiera enfrentarse, el plan Pulgarcito. Todos sabemos que el dinero, la moneda de un país, es el medio por el cual todos sus ciudadanos realizamos transacciones de compra y venta. Pero este dinero que tenemos en nuestro banco o en nuestras carteras no tiene un valor propio, sino que ese valor se lo damos nosotros mismos. Es decir, que su valor se sustenta en la confianza. Vale algo porque decidimos confiar en las instituciones que respaldan su valor. Y a su vez, estas instituciones, como el Banco Central, manejan una reserva de oro. Este oro no se mueve, no se hace nada con él, pero sirve como garantía de que el Estado tiene una reserva de un material que a lo largo de la historia siempre ha valido algo para toda la humanidad. En pocas palabras, la reserva de oro funciona como un respaldo psicológico, pues en caso de que la moneda nacional pierda su valor, el Estado pudiera usar estas reservas para hacerse con otra moneda, cuyo valor mantenga la economía, o pudiera con estas reservas realizar también transacciones con otros países. El mundo de posibilidades es grande mientras el oro esté allí. Esto lo único que provoca es confianza, por lo tanto respalda el valor de la moneda local, tanto para los ciudadanos como para los demás países con los cuales se tenga algún vínculo comercial. En resumen, el oro mantiene estable la economía. Pero, ¿qué pasa si un país pierde de la noche a la mañana su reserva de oro? Todo lo que se construyó en base a la confianza se desmorona, y esto es peor si el oro fue robado, puesto que debe entender que el Estado es vulnerable, y es por eso que todos los que estaban por encima de Tamayo lo presionaban para que éste diera con el oro robado, y fue esa misma presión la que activó la fase 1 del plan del profesor. He estado mucho tiempo estudiando esto y todo pasa por algo muy sencillo. Paso 1. Contar la verdad. Esta parte consistía en ir dejando una escena del crimen falsa que le hiciera entender a los agentes del Estado y a Tamayo que ellos habían ocultado el oro robado en las profundidades del océano. Mientras esto ocurría, se transmitiría en vivo por todos los medios de comunicación un video de la banda explicando cómo robaron el oro. Esto automáticamente sería viral en todos los medios que seguían la noticia. Además, mientras el Estado movía su maquinaria para encontrar el supuesto oro que estaba en el mar, solo hacía falta avisar a la prensa para que fuera a verificar si esto era cierto. Y una vez que la prensa mostró que el Estado estaba buscando algo en el mar, la noticia había sido confirmada para todo el mundo. El Estado había perdido su reserva de oro. Automáticamente toda esa confianza en el euro que se había cosechado por tantos años comienza a derrumbarse de un momento a otro. Y esto hace que todos los mercados pierdan su valor. Pues, ¿quién cambiaría sus bienes por una moneda que no sabemos si vale algo? Mientras que los mercados poco a poco van perdiendo su valor, tanto internamente como en el exterior, el profesor ya se había entregado a Tamayo. Él sabía que al final solo quedaría al país una única opción: recuperar el oro a cualquier costo. Prisión permanente o vida resuelta. Me alegra que esté tan feliz porque se acercan días sombríos. No lo ha entendido, Tamayo. Lo que usted piensa que es el final de la partida, en realidad es solo el principio. En ese momento, tanto la vida del profesor como la de todos los miembros de la banda se había convertido en lo más valioso de toda España, puesto que ellos tenían el control de todo el oro que habían perdido. Pero por más que Tamayo intentó hacer hablar a alguno o al profesor, no le quedó más que negociar con él y escucharlo. Así que el profesor le dio instrucciones específicas para que informara al mundo que el Estado había encontrado el oro perdido. En ese momento llegarían los camiones con el supuesto oro recuperado.
Automáticamente el mundo aceptaría esta noticia al ver el oro de vuelta en el banco, y la confianza como también la economía se habrían recuperado. Pero este oro no era real, era una reserva hecha de latón. Es allí donde estaba la respuesta para salir vivos del Banco de España. El profesor sabía desde un principio que una vez iniciado el golpe sería imposible para la banda salir del banco por su propia cuenta, ni siquiera entregando el oro robado, puesto que al haber realizado esta hazaña contra el Estado era demasiado peligroso dejarlos vivos, y si no se paraba la caída de los mercados tampoco los dejarían irse. Solo había una opción: hacer que el Estado cayera en una mentira. Pues en su misma desesperación por frenar la caída de los mercados aceptarían cualquier cosa que los hiciera recuperar el oro, y a su vez la confianza pública. El enterarse de que el oro que tenían era falso, solo tenían dos opciones: o revelar la verdad y volver a sufrir la caída del mercado, o amenazar a la banda para que se revelara la ubicación del oro real. Esto fue lo que hizo Tamayo, pero el profesor se mantiene firme y le dice que en caso de que mueran no solo nunca recuperarían el oro real, sino que quedarían expuestos al público nuevamente, y estando ellos muertos no habría forma ni de recuperar el oro ni tampoco la economía del país. El Estado se encontraba en un jaque mate. Se lo dije a Tamayo y se lo repito. O ganamos los dos, o perdemos los dos. Coronel, es hora de reconocerlo. Es un jaque mate. Así que el profesor logró que el mismo Estado tuviera que verse la obligación de encubrirlos, y no solo eso, el Estado, para eliminar todo rastro de seguimiento público, también se vio la obligación de eliminar sus existencias públicas, declarándolos muertos, sobre todo al profesor, que era el más importante, otorgándoles identidades nuevas, siendo su misma vida garantía de que este nuevo secreto de Estado jamás llegaría a revelarse, logrando así cumplir con el sueño de su hermano, y también con el sueño de su padre, pero esta vez sin necesidad de ser perseguido nuevamente. Es importante mencionar que también se sobreentiende que este sería el último golpe de Sergio, puesto que él le propone matrimonio a Raquel, y por lo que hablaron mientras que estaban amarrados, lo más probable es que se dedique a formar una familia. Pero ojo, esto no significa que no lo vayamos a volver a ver. Lo más probable es que lo veamos en la precuela de Berlín, la cual analizaremos cuando llegue el momento. Así que solo me queda pedirte que si te gustó me dejes tu pulgar arriba, te suscribas si no estás suscrito y tu comentario para saber tu opinión. También puedes ver o este video que te dejo por aquí o este otro que te dejo por acá. Así que por mi parte nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!